Decía Tales de Mileto: lo fácil es pensar que conocemos al prójimo, lo difícil, conocerse a uno mismo. De puertas para afuera, la forma de ser del vecino parece simple, compacta, predecible y descifrable. Es probable que muchos de los aquí presentes, entre los cuales yo también me incluyo, hayan emitido o escuchado alguna vez testimonios semejantes a: estoy seguro de que no se apuntará a la fiesta porque se ha vuelto demasiado tímida. Ojalá fuera una persona tan cauta, responsable, diligente y trabajadora como tú. O, ¿pero qué esperabas de él? Es un auténtico egoísta y nunca cambiará. En contrapartida, ¿qué sucede cuando tratamos de analizarnos a nosotros mismos? De repente, brota desde lo más profundo de la conciencia una fragosa y variopinta constelación de ideas, creencias, recuerdos, preferencias, sentimientos y narrativas que arrojan luz sobre nuestra identidad. Es entonces cuando nos percatamos de lo tremendamente escabroso y caótico que es el puzzle de la personalidad, pues existen infinitas combinaciones de seres humanos, cada cual singular e irrepetible. Bajo esta coyuntura, no es de extrañar que tendamos a concebirnos como la excepción que rompe la norma, la oveja negra del grupo, o más inquietante aún, un punto aislado que corrompe la regresión con movimientos azarosos y patrones impredecibles. Así, protestamos con firmeza: ¿cómo podría tener alguien la desfachatez de meter todo mi ser en esos cajones de madera que se hacen llamar adjetivos? ¿Desde cuándo es una serie limitada de etiquetas que ignoran grandiosos parajes de mi mundo interior una representación fidedigna de mi persona? En adición, hay que tener en cuenta un factor consustancial que complica aún más el asunto. Cuando uno hace acto de introspección en aras de conocerse mejor, se convierte tanto en el objeto como el sujeto de estudio. Y no son precisamente pocos los bugs analíticos y las distorsiones cognitivas que aparecen en consecuencia. Claro, una cosa es pensar que somos de una manera concreta, otra muy distinta, ser exactamente como uno se piensa y todo lo que uno piensa de sí. En este sentido, ¿podrían haber aspectos acerca de nosotros mismos que estemos pasando por alto o directamente rehusamos taxativamente aceptar como propios? Sin lugar a dudas, puedes apostar que sí. Llegados a este punto, mi cometido a lo largo del presente documental será examinar en detalle algunos conceptos clave de la personalidad acorde a uno de los autores más importantes de la corriente psicodinámica, Carl Jung. En efecto, el maestro ha vuelto. En el marco junguiano, los psicotipos, o más comúnmente denominados tipos psicológicos, se pueden concebir como rasgos o perfiles que caracterizan el funcionamiento psicológico del sujeto, de suerte que se detecten diferencias diagnosticables en el plano cognitivo-conductual entre individuos pertenecientes a diversas culturas. A través de su obra Tipos psicológicos, el pensador suizo dio a conocer su particular clasificación basándose tanto en su práctica de psicología analítica como en un estudio profundo acerca de la diferenciación individual durante diversas etapas pre- y post-cristianas. Por aquel entonces, la psicología se encontraba aún en plena adolescencia, especialmente en lo que concierne a la confección de experimentos que se ajustan a procedimientos empíricos más rigurosos. Habida cuenta de ello, me gustaría que la audiencia tomara la presente disertación como un ensayo filosófico con ciertas pinceladas conceptuales de psicología a modo de condimento, sin perjuicio de que se mencionen aquellas ideas que aún se mantienen parcial o totalmente vigentes al término de la misma. Dicho esto, ¿cuáles son las áreas principales sobre las que el autor basó su análisis? Sin más dilación, procedamos a estudiar cada una de ellas por separado. La primera dimensión concierne a la orientación de la energía psíquica.
Carl Jung observó que los individuos tienden a encontrar sus fuentes energéticas, activadoras y dinamizantes por medio de dos caminos: la extroversión, id est, el abastecimiento vía el mundo exterior y los demás, y la introversión, id est, el abastecimiento en virtud de uno mismo. En una amplia amalgama de contextos se suele relacionar la introversión con la timidez y la extraversión con la apertura. Desde esta óptica, las personas introvertidas son más reacias a entablar conversaciones con desconocidos, procuran no llamar demasiado la atención y sucumben ante los nervios con más frecuencia en momentos de improvisación o exposición al público. A la inversa, las personas extrovertidas muestran mayor interés, preferencia y comodidad en situaciones socialmente estimulantes. Con todo, estas dos nociones no deben interpretarse en el sentido habitual del lenguaje cotidiano ni el de la psicología moderna en lo que a los psicotipos junguianos se refiere, pues el autor no definió los perfiles de extroversión e introversión centrándose en el plano asertivo social, mas según el método mediante el cual cada sujeto busca la obtención de energía psíquica. ¿Y qué significa esto? Grosso modo, lo relevante es si la mirada de la conciencia se da hacia adentro o hacia afuera. Por un lado, las personas introvertidas prefieren replegarse en sí mismas y destinar su atención y esfuerzo a la exploración de su vida mental, bien sea creando ficciones, bien discerniendo estados emocionales, reflexionando sobre temas abstractos, proyectando escenarios futuros, etc. A la postre, predomina en ellas el elemento subjetivo en la relación perceptiva, esto es, su condición de sujeto como receptáculo de acciones y reacciones psicológicas. En este ámbito, lo que conduce a los sujetos internos a desear la soledad con mayor asiduidad y por encima de la compañía no es el hecho de que sean tímidos, de que sientan inseguridad y preocupación por lo que los demás puedan pensar de ellos, sino consecuencia de su apetito por la autoexploración e introspección. Algunos de los testimonios más comunes de las personas introvertidas son los siguientes: me siento cómodo conmigo mismo. Estoy orientado hacia mi mundo interior. Aprovecho el tiempo libre para retirarme en un lugar tranquilo. Necesito la soledad para recargar las pilas. Prefiero estar solo si debo reflexionar sobre este tema. O me gusta más expresarme a través de la escritura. Por otro lado, las personas extrovertidas están mucho más estimuladas por lo que ocurre a su alrededor a cada instante. De este modo, viven más conectadas con el elemento objetivo, esto es, con la naturaleza del objeto externo revestido en forma de aquel si se trata de otras personas, o aquello si se trata de cosas, procesos o acontecimientos. Por tanto, su actitud vital está enfocada en la observación del acaecer concreto y la acomodación a la realidad circundante. Algunos de los testimonios más comunes de las personas extrovertidas son los siguientes: me siento cómodo con los demás. Estoy orientado hacia el mundo exterior. Aprovecho el tiempo libre para moverme de un sitio a otro y encontrarme con la gente. Necesito contactos para recargar las pilas. Prefiero estar en grupo para discutir este asunto. O me gusta más expresarme a través de la palabra. Con arreglo a lo mencionado, uno ha de guardar extrema precaución. Que uno sea de un tipo u otro no implica que vaya a accionar y pensar siempre, única y necesariamente, acorde a sus respectivas descripciones. Más bien, el psicoanalista afirma que todo individuo es más proclive a inclinarse, con más duración, frecuencia e intensidad, hacia uno de los dos lados de la balanza. Así pues, hay hueco para el introvertido que se interesa por el funcionamiento del núcleo social y el entorno natural, al igual que para aquel extrovertido que indaga en sus propios pensamientos o toma el mando y conciencia de sus emociones.
La segunda dimensión apunta hacia las funciones psicológicas. Carl Jung distinguió dentro de la mente humana dos clases principales de actividad: la percepción, id est, la captación de información, y el juicio, id est, el tratamiento de información. Nuevamente, estos términos no van a abarcar el significado convencional y holístico de la psicología más vanguardista, si bien anticipan y recogen sus dinámicas más elementales. En primer lugar, la percepción consiste en la recepción de señales informativas tanto del mundo exterior como de los estados íntimos. Puesto en palabras llanas, es la inmersión de estímulos sensibles y concretos tanto de origen externo como interno, a saber, la introducción de nuevos elementos o inputs en el sistema. Según el autor, existen dos procesos perceptivos que posibilitan la captación de información por parte del individuo. Por un lado, la sensación se basa en la percepción del entorno a través de los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. En otras palabras, se trata de una función cerebral que toma conciencia de lo que existe en nuestro alrededor a tiempo presente. De ahí que el sujeto orientado a las sensaciones se interese espontáneamente por las características detalladas y prácticas de los elementos que pueblan sus alrededores. Algunas expresiones que denotan la presencia sensitiva son las siguientes: estoy interesado en los hechos, tengo los pies en el suelo, prefiero recordar datos y sucesos, quiero ser consciente de lo que me está pasando, distingo espontáneamente los detalles, me siento más cómodo con los procedimientos habituales, repudio los términos ambivalentes, aprendo las cosas por sus detalles, no me gusta tener que adivinar algo, mi sentido común sugiere soluciones prácticas, o confío en mi experiencia para encontrar una solución. Por otro lado, la intuición se basa en la percepción canonizada por medio de una corazonada o impresión acerca del significado global y sintético de un elemento o conjunto. En otras palabras, se trata de una manifestación privilegiada de condiciones nuevas para las cuales no se han establecido conceptos y valores racional, consciente y deliberadamente. Sí, la definición que acabo de proporcionar es muy etérea y confusa, pero es probable, nunca mejor dicho, que la acabes intuyendo. A diferencia de la sensación, el componente dominante en la intuición es el inconsciente. Al intuir algo, no somos capaces de precisar con total exactitud cómo se origina, dónde se localiza o en qué se fundamenta lo que acabamos de vislumbrar, pero confiamos en que el objeto intuido tiene el sentido que nosotros le hemos atribuido. Con miras a esto último, la intuición podría surgir en el plano físico, véase, cuando advertimos que algo es peligroso o inofensivo, emocional, véase, cuando una persona desconocida nos da una primera impresión desagradable o agradable, o intelectual, véase, cuando la solución o el procedimiento de un problema lógico-matemático aparece de golpe. Algunas expresiones que denotan la presencia intuitiva son las siguientes: estoy interesado en el significado de los hechos, tengo mi cabeza en las nubes, prefiero recordar juegos y secuencias, me interesa lo que me pueda pasar en el futuro, veo espontáneamente las implicaciones, me siento atraído por nuevas formas de tomar acción. Entiendo las palabras ambiguas y etéreas. Aprendo las cosas en su globalidad. No me gusta enredarme con los detalles. Mi imaginación sugiere soluciones creativas. O confío en mi comprensión para encontrar una solución. Por supuesto, cada enfoque tiene sus respectivas ventajas y desventajas. Mientras el perfil intuitivo podría omitir pistas sensoriales clarividentes vis a vis de una perspectiva más lejana y difusa a la hora de abordar desafíos y vicisitudes propios de la existencia, el sensitivo podría encontrar remarcables complicaciones para reflexionar más allá de la línea temporal al estar hiperestimulado por el aquí y ahora.
En segundo lugar, el juicio consiste en el razonamiento y procesamiento de la información que ya se encuentra a disposición del sujeto para obtener conclusiones. Puesto en palabras llanas, es la manera en la que el sistema procesa tanto los inputs como los elementos ya existentes para producir una serie de elementos salientes o outputs denominados juicios. Según el autor, existen dos procesos reflexivos que dan pie al tratamiento de la información por parte del individuo. Por un lado, el pensamiento o intelecto se basa en el análisis objetivo, deliberado, organizativo y consciente que nos permite establecer una comprensión lógica del mundo externo o interno a través de conectivas, conceptos y categorías para emitir juicios de hechos. Antes bien, el tipo pensador no ha de confundirse con quienes poseen un alto grado de inteligencia o cultura. En su lugar, está vinculado a la pronunciación de las tendencias analíticas y clasificatorias del individuo, a saber, su afán por conocer, estudiar y discernir la cosa en sí. Algunas expresiones que reflejan indicios pensativos serían semejantes a: creo que soy imparcial en mis decisiones, me intereso por la naturaleza ontológica y epistemológica, me suelo preguntar por qué algo funciona o no. Una buena conversación nos ayudará a comprender mejor las cosas. Me decantaré por aquello que tenga sentido. La decisión correcta es objetiva y lógica. Me enervan las inconsistencias. Me cuestiono con frecuencia si algo es verdad, o el mundo no puede vivir sin la razón. Por otro lado, el afecto o sentimiento se centra en la valoración subjetiva, emocional, instintiva, selectiva e inconsciente que nos permite emitir juicios morales o de valor. Eso sí, el tipo sentimental no ha de malinterpretarse como dejadez ante los impulsos viscerales o impotencia ante los sentimientos románticos o amistosos. Más bien, tiene en cuenta la presencia de tendencias valorativas del individuo, a saber, su interés por anexar una carga moral al objeto, el cual toma el apelativo de cosa para sí. Algunas expresiones que reflejan indicios afectivos o sentimentales serían semejantes a: siento que soy responsable de mis decisiones, me intereso por la naturaleza ética, me suelo preguntar si algo es bueno o malo. Una buena charla nos ayudará a llevarnos mejor. Me decantaré por aquello que me haga sentir bien. La decisión correcta debe alcanzar el consenso. Me enferman las discusiones. Me cuestiono con frecuencia si algo es bueno, o el mundo no puede vivir sin el amor. La siguiente frase del autor sirve como síntesis ante las 4 funciones psicológicas expuestas. La sensación establece que algo está presente. El pensamiento nos permite reconocer su significado. El sentimiento nos comunica su valor y la intuición señala de dónde proviene y hacia dónde va. Así pues, la sensación es concreta, el pensamiento abstracto. La intuición es presentimiento, el afecto sentimiento. Nuevamente, el psiquiatra remarca que todo ser humano tiene facultades más o menos desarrolladas en cada uno de estos 4 procesos mentales, dado que son estrictamente necesarios en el día a día. Con todo, lo interesante del asunto es que unos enfoques predominarían sobre otros según la persona. Al aplicar las 2 orientaciones de la energía, extroversión e introversión, a las 4 funciones psicológicas, sensación, intuición, pensamiento y afecto, Carl Jung identificó y describió 8 funciones cognitivas producto de las múltiples combinaciones. ¿Estás preparado para escucharlas? Sensible extrovertido. El foco de la conciencia es el campo sensual. Este tipo de personalidad se caracteriza por la búsqueda de plurales y novedosas sensaciones tanto en el ambiente físico como en el social. Por lo general, estas personas se muestran abiertas a experiencias que no han vivido anteriormente porque son adeptos a la espontaneidad del momento presente. Festivales musicales, eventos deportivos, reuniones de amigos, etc.
Al fin y al cabo, hablamos de un perfil jovial, alegre, simpático, hablador e incluso a veces intenso que percibe el dinamismo del contexto inmediato y aprovecha pragmáticamente las oportunidades de acción, pues son muy dadas a la búsqueda del placer en la interacción con individuos y escenarios reales. A mi parecer, Ron Weasley, Peter Pan o Mr. Peanut Butter podrían ser buenos ejemplos. Intuitivo extrovertido. El foco de la conciencia es la connotación semántica del entorno. Este tipo de personalidad se define por el descubrimiento de nuevas posibilidades en el mundo exterior, es decir, traduce lo que es por lo que podría ser, lo cual le lleva a compartir sus momentos de lucidez con los demás, pronosticar el curso de los acontecimientos o interpretar la dinámica general en relaciones ajenas. Con arreglo a lo mencionado, no sorprendería que desplegasen curiosidad y motivación hacia proyectos y aventuras de mayor duración y trascendencia. Viajes exóticos, creación de empresas, planes de desarrollo personal, etc. Asimismo, las perspectivas de futuro acerca de la interacción del ser humano con su ecosistema y comunidad es habitualmente una de sus principales inquietudes, motivo por el cual se preocupan por concienciar y promover un mayor empeño e interacción entre los ciudadanos. A mi parecer, Jane Goodall, Jack Ma, Nelson Mandela o Lady Gaga podrían ser buenos ejemplos. Afectivo extrovertido. El foco de la conciencia es el buen o mal carácter de una situación. Este tipo de personalidad tiene por bandera la armonía con y entre los seres humanos. A grandes rasgos, abundan en esta sección perfiles altamente empáticos, anclados a la honestidad, comprometidos con el respeto al prójimo, atentos a las necesidades ajenas, en definitiva, gente con una gran facilidad para conectar con los demás. Es por esto por lo que los derechos humanos y valores socioculturales albergan para ellos una importancia capital, pues son el esqueleto protector de la unificación social. A mi parecer, Oil Nam, Teresa de Calcuta o Lady Di podrían ser buenos ejemplos. Intelectual extrovertido. El foco de la conciencia es el estado natural de las cosas. Este tipo de personalidad crea y requiere explicaciones acerca de los fenómenos materiales que acaecen tanto en el mundo visible como el invisible. Para ello, dichos sujetos se sirven de un amplio mare magnum de componentes formales, véanse, normas, leyes, principios, teorías, jerarquías, etc., que permiten estructurar la realidad con mayor propiedad, rigor y exactitud. En términos genéricos, suelen ser auténticos ases en reconocer patrones, elaborar estructuras geométricas, aplicar la lógica para relacionar causas y efectos, utilizar las matemáticas como herramienta representativa y establecer métodos complejos para comprobar la veracidad de sus tesis. Una de sus prioridades a destacar es que el conocimiento agregado acerca del set de objetos reales alcance un notable grado de correspondencia en pos de tomar decisiones más coherentes con la realidad tal y como está estructurada, e incluso moldearla a través de la creación y el diseño de objetos sintéticos que resuelvan necesidades actuales. A mi parecer, Vera Atkins, Xavi Hernández, Elon Musk, Marie Curie o Leonardo da Vinci podrían ser buenos ejemplos. Sensible introvertido. El foco de la conciencia es la influencia del área sensual sobre uno mismo. Este tipo de personalidad se cautiva por las vibraciones que el mundo exterior desencadena en ellos, es decir, está dirigida hacia los fenómenos subjetivos relacionados con los estímulos recibidos a través de los sentidos. Sin ir más lejos, esto se traduciría en una capacidad muy desarrollada para advertir, identificar y gestionar sus emociones a tiempo real, así como para recordar sensaciones, impresiones y experiencias pasadas con una precisión exquisita. Verbigracia, el sabor, olor y tacto de un alimento concreto, el cansancio al realizar una actividad física o el cóctel emocional propio de una ruptura de pareja. En cualquiera de estos casos, lo que es evoca a lo que siento, o en su defecto, a lo que fue para conectar luego con lo que sentí.
En este caso, me resulta francamente difícil proporcionar un ejemplo concreto. Intuitivo introvertido. El foco de la conciencia es el apercibimiento de las líneas de fuerza internas. Este tipo de personalidad se encuentra en una constante exploración de nuevas posibilidades en su mundo interior. En virtud de esto, su punto de interés suelen ser las fantasías acerca del futuro venidero a costa de dejar de prestarle excesiva atención al presente, con lo cual es usual que estas personas tengan cavilaciones visionarias, soñadoras y perfeccionistas que podrían reverberar cierto desapego con la realidad. Gracias a su gran torrente imaginario, parecen más propensos a prever cambios paradigmáticos, confiar en los destellos del subconsciente y ver el significado implícito en ciertos símbolos. A mi parecer, Siddhartha Gautama o Frida Kahlo podrían ser buenos ejemplos. Afectivo introvertido. El foco de la conciencia es la adhesión al sentimiento. Este tipo de personalidad experimenta un sentir cultivado en la interioridad que le da cierto aspecto de quietud, tranquilidad, autenticidad y en algunos casos indiferencia hacia la periferia. En suma, busca la consistencia entre sus acciones y pensamientos a través de valoraciones personales que no siempre es capaz de exteriorizar con claridad o delante de ciertas personas. Si bien evalúa con detenimiento si y cuándo una postura, acción o idea es realmente digna de defensa. A pesar de ser más reservado, este perfil demuestra amabilidad, empatía y cariño en círculos sociales más reducidos. A mi parecer, Ana Frank o Geppetto podrían ser buenos ejemplos. Intelectual introvertido. El foco de la conciencia es la corrección y coherencia de la propia intuición. Este tipo de personalidad se interesa mayoritariamente por las ideas abstractas, las reflexiones profundas y las batallas teóricas entre distintas perspectivas de vida. Su inclinación hacia la arquitectura conceptual va en tándem con una pronunciada tendencia a filosofar. Clasifica las palabras por categorías, atiende a la gramática, controla las inconsistencias, evalúa los juicios y aclara las definiciones con objeto de esquematizar adecuadamente su discurso. Casi cualquier filósofo o escritor que hayas visto en el canal, desde Arthur Schopenhauer hasta Franz Kafka, pasando por Emilia Pardo Bazán, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Jordan Peterson, encajaría muy bien en esta descripción. Por supuesto, todos los ejemplos que he proporcionado son completamente rebatibles y sustituibles. El problema más destacable y polémico en la obra de Carl Jung es que su trabajo no se guiaba por el método científico, según el cual las hipótesis formuladas con base en la observación se descartan o conservan al ser sometidas a un proceso de experimentación medible, reproducible, repetible, falsable y revisado por pares. A tal efecto, la mayoría de las teorías junguianas se sustentan en observaciones, elucubraciones o especulaciones que se dan por buenas sin haber sido sometidas previamente a ningún ensayo o control. En su descargo hay que tener en cuenta que el suizo carecía de numerosos modelos y herramientas con los que ahora contamos para confeccionar experimentos científicos en psicología, los cuales permiten llevar a cabo análisis estadísticos e investigaciones que involucran a cientos e incluso miles de personas. Si bien yo no considero a todas las descripciones precedentes tan vagas, infundadas y vacuas como para compararlas directamente con ramas esotéricas como la astrología o la adivinación, algunas de ellas sí pecan de ser tan sumamente etéreas, ambiguas e inconclusas que, a fin de cuentas, apenas arrojan luz sobre posibles diferencias individuales. Por lo tanto, ceñirse a este tipo de definiciones sobre la personalidad humana como esquemas cerrados y totalizantes puede provocar que caigamos fácilmente en el llamado efecto Forer, un sesgo cognitivo que induce al sujeto a identificar como propias y exclusivas ciertas tipificaciones que, en el fondo, son lo suficientemente genéricas como para ser atribuidas a una parte sustancial de la población.
A menudo, el carácter adulador de las afirmaciones emitidas sugestiona a los encuestados para que se ajusten a las mismas por el efecto del sesgo confirmatorio. Este punto genera una duda razonable. ¿Hasta qué punto estarían los psicotipos basados en asociaciones falaces en vez de evidencia empírica que ayude a predecir estilos cognitivo-conductuales con mayor exactitud? Bueno, a pesar de todos los inconvenientes nombrados, es a todas luces visible que el legado filosófico y psicológico del autor es providencial. Para ser más específicos, fue él quien popularizó los términos introversión y extroversión, los cuales fueron integrando la esfera asertivo-social en forma de intervalo o continuum conforme se realizaron revisiones posteriores. ¿Y qué quiere decir esto? Sí, un perfil introvertido o extrovertido puro es una entelequia. El pensador suizo ya remarcó que todo el mundo tiende más hacia un lado de la escala sin llegar a alcanzar los extremos de la misma. Pero resulta en adición que un porcentaje nada despreciable de personas encaja muy bien en una tercera categoría denominada ambiversión, la cual se resume en una mezcla equilibrada del tipo externo e interno. Así pues, el ambivertido es capaz de disfrutar y aprovechar periodos moderados de soledad y, a la par, aproximarse con entusiasmo tanto a la matriz social como al mundo físico. Si uno aplicase este planteamiento al resto de los psicotipos, estudiarlos podría ofrecerle ciertas nociones de los distintos enfoques de percepción y pensamiento que se suele emplear para resolver problemas y evaluar acontecimientos. Desde luego, saber qué aspectos objetivos y subjetivos llaman más nuestra atención, en qué medida entendemos el nexo entre las emociones y las sensaciones corporales, cómo actuamos normalmente cuando se presenta una situación injusta de la que no somos partícipes, o por qué nos hemos comprometido con una meta particular, es de gran ayuda. No obstante, no dejaré al oyente con la miel en los labios. Si desean familiarizarse con una visión más rigurosa y actualizada, recomiendo encarecidamente la visualización del documental que trata el modelo taxonómico de los 5 grandes rasgos de la personalidad, en el cual el psicólogo Louis Goldberg contempla una serie de parámetros: apertura a la experiencia, organización, extraversión, amabilidad y neuroticismo. En línea con el psicoanálisis junguiano, el espectador podría preguntarse: ¿cómo se podría identificar el lugar de cada una de las funciones psicológicas en la mente para facilitar su acceso a la conciencia? ¿Qué debería hacer para que las partes más recónditas de mi ser no terminen aniquilando su esencia? Tal cuestión será resuelta en la segunda parte del documental sobre la arquitectura de la psique, en la cual trataremos conceptos como ánima, animus, sombra o inconsciente colectivo para relatar el proceso de individuación. Y les aseguro que no tendrá ningún desperdicio. Si el presente corto alcanza la cifra de 8.000 me gusta y una parte significativa de la audiencia lo demanda en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con ello. Entretanto, me corresponde despedirme con una cita del autor a modo de síntesis: quien mira hacia afuera, duerme; quien mira hacia adentro, despierta.